Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio personal para todo lo relacionado con las series y novelas turcas. Estoy pero tan emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. Para los que son nuevos por aquí, soy y me dedico a descubrir y compartir con ustedes las joyas ocultas y los grandes éxitos del mundo de las novelas turcas. Y para los que ya son parte de esta hermosa comunidad, gracias por su apoyo incondicional. Hoy tengo algo muy especial preparado para ustedes. Vamos a sumergirnos en una novela turca que, en mi humilde opinión, es absolutamente imperdible. Sí, así como lo oyen, una historia completa, redonda, que los va a atrapar desde el primer capítulo hasta el último. Una novela que los hará reír, llorar, suspirar y, lo más importante, los dejará pensando mucho después de haberla terminado. Vamos a hablar de una historia que te robará el sueño, que te hará debatir con tus amigos sobre los personajes, que te hará querer viajar a Turquía y vivir en carne propia toda la magia que esta novela desprende. Antes de que me emocione demasiado y empiece a revelarles el título, les pido un pequeño favor. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así sigan descubriendo conmigo los mejores dramas turcos que existen. Prometo que no se arrepentirán. Y si ya son suscriptores, muchísimas gracias. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La novela turca completa, en audio español, que considero una joya absoluta y que no pueden perderse es Amor Eterno o Karasevda en su título original. Amor Eterno. Un título que evoca pasión, drama y por supuesto, mucho amor. Pero no se dejen engañar por la aparente simpleza del nombre. Esta novela es mucho más que una historia de amor convencional. Es una historia de clases sociales, de ambición, de secretos familiares y, sobre todo, de un amor que desafía todas las barreras. Es un amor que se forja a fuego lento, que se enfrenta a las adversidades con valentía y que, a pesar de todo, permanece inquebrantable. ¿De qué trata Amor Eterno? Pues bien, la historia gira en torno a Kemal İnan. Kemal es un joven ingeniero de minas de clase trabajadora que vive en un barrio humilde de Estambul. Es un chico inteligente, honesto y con grandes aspiraciones. Su origen modesto no le impide soñar en grande, estudiar con dedicación y creer en un futuro mejor. Nihan, por otro lado, pertenece a una familia adinerada, pero llena de problemas y secretos. Ella es una artista talentosa y de espíritu libre, que se siente atrapada por las expectativas de su familia y las presiones de su entorno. Su talento para la pintura es su válvula de escape, su forma de expresar todo aquello que no puede decir con palabras. El destino, o quizás algo más, cruza sus caminos y surge entre ellos un amor puro e intenso. Un amor que parece destinado a durar para siempre. Sus encuentros son fortuitos al principio, pequeñas chispas que encienden una llama incontenible. Comparten conversaciones profundas, paseos románticos por las calles de Estambul y sueños de un futuro juntos. Se complementan a la perfección, encontrando en el otro el apoyo y la comprensión que necesitan. Pero como suele suceder en las novelas turcas que nos encantan, la felicidad no dura mucho. Los problemas económicos de la familia de Nihan la obligan a tomar una decisión devastadora: casarse con Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso y despiadado, obsesionado con ella desde hace años. Emir es un antagonista formidable, un villano carismático y manipulador que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Este matrimonio forzado destroza el corazón de Kemal y lo obliga a alejarse de Estambul. Siente que su mundo se derrumba, que el amor de su vida le ha sido arrebatado para siempre. Decide dejar atrás su amor, su familia y sus sueños para buscar una nueva vida en el interior del país. Intenta olvidar a Nihan, pero su recuerdo lo persigue a cada paso. Sin embargo, el destino tiene otros planes para él. Los años que pasa lejos de Estambul le sirven para madurar, para fortalecer su carácter y para aprender valiosas lecciones sobre la vida. Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre diferente. Ya no es el joven ingeniero ingenuo de antes. Ahora es un hombre de negocios exitoso y poderoso, con sed de venganza. Ha amasado una gran fortuna y está decidido a usarla para recuperar a Nihan y a desenmascarar los secretos de la familia Kozcuoğlu. Su regreso a Estambul marca el inicio de una nueva etapa en su vida, una etapa llena de peligros, intrigas y desafíos. A partir de este momento, la novela se convierte en una montaña rusa de emociones.
Veremos cómo Kemal y Nihan luchan contra viento y marea para estar juntos, enfrentando obstáculos casi insuperables. Su amor se pone a prueba constantemente, pero su determinación permanece intacta. Seremos testigos de traiciones, complots, intrigas y, por supuesto, mucho amor. Las artimañas de Emir para mantener a Nihan a su lado son cada vez más crueles y despiadadas, mientras que Kemal intenta por todos los medios desmantelar su imperio y liberarla de su yugo. La tensión aumenta a medida que la historia avanza, creando un ambiente de suspense y emoción que te mantiene pegado a la pantalla. ¿Por qué considero que Amor Eterno es una novela imperdible? Primero por la química innegable entre los protagonistas, Burak Ozcivit y Neslihan Atagul. Su actuación es simplemente magistral. Logran transmitir toda la gama de emociones que experimentan sus personajes de una manera tan realista y conmovedora que es imposible no sentirse identificado con su historia. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo comunica. La forma en que se interpretan el uno al otro es asombrosa, creando una conexión palpable que traspasa la pantalla. Cada escena entre ellos es un deleite para los sentidos, una explosión de sentimientos que te llega al corazón. Segundo, por la trama. La historia es compleja, llena de giros inesperados y de personajes memorables. No hay ni un solo capítulo aburrido. Siempre está pasando algo que te mantiene al borde del asiento. Desde intrigas palaciegas hasta complots empresariales, la trama te mantiene enganchado de principio a fin. Y lo más importante, la trama está muy bien construida. Cada detalle, cada personaje, cada subtrama tiene un propósito y contribuye al desarrollo de la historia principal. No hay cabos sueltos, todo encaja a la perfección. Tercero, por los temas que aborda. Amor Eterno no es solo una historia de amor. También es una reflexión sobre la ambición, la codicia, el poder, la venganza y la importancia de la familia. La novela nos muestra cómo las decisiones que tomamos en el pasado pueden afectarnos en el presente y cómo el amor puede ser una fuerza poderosa capaz de superar cualquier obstáculo. Explora temas como la justicia social, la desigualdad, la lealtad y el sacrificio. Los personajes se enfrentan a dilemas morales complejos, que los obligan a cuestionar sus propios valores y a tomar decisiones difíciles. Cuarto, por la producción. La novela está impecablemente realizada. La fotografía es hermosa, la música es envolvente y el vestuario es espectacular. Cada detalle está cuidado al máximo para crear una atmósfera mágica que te transporta a Estambul y te hace sentir parte de la historia. Las locaciones son impresionantes, desde los barrios humildes hasta las mansiones lujosas. La banda sonora es emotiva y conmovedora, realzando las escenas más dramáticas y románticas. El vestuario es elegante y sofisticado, reflejando la personalidad y el estatus de cada personaje. Quinto, y quizás lo más importante, por el final. No les voy a revelar cómo termina la novela, por supuesto, pero les puedo asegurar que es un final que los dejará pensando durante mucho tiempo. Es un final agridulce, emocionante y sobre todo coherente con la historia que se ha contado. Es un final que te hace reflexionar sobre el verdadero significado del amor y sobre la importancia de luchar por lo que uno cree. Un final que te impactará y te emocionará hasta las lágrimas. Ahora bien, hablemos de la versión en audio español. Sé que a muchos de ustedes les encanta disfrutar de las novelas turcas mientras hacen otras cosas, ya sea cocinar, limpiar, hacer ejercicio o simplemente relajarse en la cama. Por eso encontrar una buena versión en audio español es fundamental. En mi experiencia, la mejor versión en audio español de Amor Eterno que he encontrado es la que. Es importante que busquen una versión con una buena calidad de sonido, una traducción fiel al original y, sobre todo, una narración que capture la esencia de la historia. La voz del narrador debe ser clara, expresiva y capaz de transmitir las emociones de los personajes. La traducción debe ser precisa y fluida, evitando expresiones coloquiales o modismos que puedan desvirtuar el sentido original. Escuchar Amor Eterno en audio español es una experiencia completamente diferente a verla subtitulada. Te permite concentrarte en la historia y en las emociones de los personajes sin tener que preocuparte por leer los subtítulos. Es como si estuvieras escuchando un audiolibro, pero con la magia y el drama de una novela turca. Puedes cerrar los ojos e imaginarte las escenas, los paisajes, los rostros de los personajes. Te sumerges por completo en la historia, sintiendo cada emoción como si fuera tuya. Y ahora algunos consejos para disfrutar al máximo de Amor Eterno en audio español.
Primero busquen un lugar tranquilo donde puedan concentrarse en la historia. Apaguen el televisor, silencien el teléfono y déjense llevar por la magia de la novela. Crear un ambiente relajado y libre de distracciones te permitirá conectar mejor con la historia y disfrutarla al máximo. Segundo, no tengan miedo de retroceder y volver a escuchar un capítulo si se perdieron algo. A veces los nombres de los personajes pueden ser un poco confusos al principio, así que no se preocupen si necesitan un poco de tiempo para ubicarse. También es útil tomar notas o crear un árbol genealógico para ayudarte a recordar las relaciones entre los personajes. Tercero, preparen pañuelos. Les aseguro que van a necesitarlos. Amor Eterno es una novela muy emotiva y es probable que lloren en más de una ocasión. Las escenas de amor, tristeza, dolor y sacrificio te tocarán el corazón y te harán sentir una profunda empatía por los personajes. Cuarto, compartan su experiencia con otros fans de las novelas turcas. Comenten los capítulos, debatan sobre los personajes y compartan sus teorías sobre el final. La mejor manera de disfrutar de una buena novela es compartirla con otros. Únete a grupos de fans en redes sociales, participa en foros de discusión y comparte tus opiniones con tus amigos y familiares. Y quinto, y último, disfruten. Amor Eterno es una novela que merece ser disfrutada. Es una historia de amor, de drama, de intriga y de esperanza. Es una novela que te tocará el corazón y te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Permítete conectar con los personajes, sentir sus emociones y vivir la historia como si fuera tuya. En resumen, Amor Eterno o Karasevda es una novela turca completa, en audio español, que considero imperdible. Una historia de amor, ambición y venganza con personajes inolvidables y una trama adictiva. Una producción impecable y un final que te dejará sin aliento. Si aún no la han visto o escuchado, les recomiendo que lo hagan. No se arrepentirán. Es una experiencia que te enriquecerá y te hará creer en el poder del amor. Y bueno, mis noveladictos queridos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se animen a darle una oportunidad a Amor Eterno. Estoy segura de que les encantará. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo y si ya han visto o escuchado Amor Eterno. ¿Qué les pareció la historia? ¿Cuáles fueron sus personajes favoritos? ¿Lloraron tanto como yo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre las novelas turcas. También me gustaría saber qué otras novelas turcas les gustaría que analizara en futuros vídeos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así sigan descubriendo conmigo los mejores dramas turcos que existen. No se pierdan mi próximo vídeo, donde analizaré otra joya oculta del mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Hasta la próxima.